Hola queridos espectadores, les deseo a todos un día maravilloso. Hoy continuamos nuestro emotivo viaje con la historia de amor entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. Después de días llenos de tensión, finalmente Alex, junto con la policía, ha rescatado a Henry y lo ha devuelto a Tuna, quien se desbordó de felicidad al abrazar a su hijo. Tras tantos días de preocupación y dolor, Tuna finalmente pudo abrazar a su hijo con fuerza. Pero la historia no termina aquí. Alex, con todo su amor por Tuna, y Henry preparó un regalo especial para ambos. Un regalo que no solo tiene un significado material, sino que también traerá un cambio lleno de alegría y esperanza para esta pequeña familia. Acompáñenos a descubrir qué es el regalo que Alex les ha dado a Tuna y Henry, cómo cambiará sus vidas y qué momentos dulces traerá a esta familia. Cuando cae la noche, el cielo se oscurece y las estrellas empiezan a brillar. Su pequeña granja se vuelve tranquila y romántica bajo la luz cálida. Los suaves rayos de luz tocan la tierra creando una atmósfera maravillosa, como si todo a su alrededor se detuviera para escuchar la historia de dos personas que finalmente encontraron la felicidad después de tantas pruebas. Alex y Tuna están sentados juntos sin necesidad de hablar mucho. Estar uno al lado del otro es suficiente. Ambos sienten paz en su corazón, una sensación que han esperado por tanto tiempo. Después de tantas separaciones y preocupaciones indefinidas, ahora pueden disfrutar de cada momento juntos. Tuna apoya su cabeza sobre el hombro de Alex, respira profundamente y siente su calor. Alex la mira con ternura sin necesidad de palabras, pero todo lo que él quiere expresar se puede leer a través de su mirada. No sé qué decir, suspiró Tuna suavemente. Solo sé que ahora soy realmente feliz, porque te tengo a ti a mi lado. Alex apretó su mano como si no quisiera soltarla. Sonrió suavemente y respondió: Yo también, Tuna. Después de todo lo que hemos pasado, ahora finalmente estamos juntos. Siempre estaré aquí a tu lado y al de Henry protegiéndolos a los dos. La luz tenue de la noche hacía que el ambiente fuera aún más romántico, y el suave susurro del viento mezclado con sus risas suaves era como una melodía suave que hacía que todo a su alrededor pareciera detenerse. Dentro de la casa, Henry dormía profundamente en su pequeña cama, su rostro inocente como el de un ángel. Era difícil creer que todo lo que había sucedido era real y ahora podían construir un hogar juntos. Al mirar a Henry, tanto Alex como Tuna apreciaban aún más el valor de estos momentos tranquilos. «¿Sabes, Alex?», dijo Tuna suavemente. «Antes tenía mucho miedo, pero ahora ya no tengo miedo porque te tengo a ti a mi lado. Tú me has ayudado a superar todo. Eres mi familia, lo que siempre he estado buscando». Alex la abrazó acercándola más a él. «Ya no tienes que preocuparte más, Tuna. De ahora en adelante juntos construiremos un futuro brillante para Henry y para nosotros. Nunca dejaré que pases por momentos difíciles como los de antes». Se quedaron en silencio por un momento. Solo el sonido del viento y la luz suave a su alrededor les acompañaba. Aunque no necesitaban decir nada más, ambos sabían que ese era el momento de felicidad que habían estado esperando. La felicidad no está en las grandes cosas, sino en los pequeños y sencillos momentos de paz, cuando están juntos compartiendo sueños aún por cumplir. Bajo la luz tenue en ese ambiente lleno de amor, encontraron la paz que siempre habían anhelado. En ese instante, cuando Alex miró a los ojos de Tuna y Henry, su corazón se llenó de una determinación firme. Sabía que desde ese momento en adelante sus vidas solo tendrían paz y felicidad. Y para mostrar su amor y protección, Alex decidió hacer algo muy especial, un regalo que no se podía expresar con palabras, pero que haría que Tuna y Henry sintieran el amor infinito que él les tenía.
él decidió construir una casa bonita y segura, un lugar que pudieran llamar hogar, donde el amor sería cuidado y nutrido. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el campo, Alex comenzó a trabajar en silencio. No quería que Tuna supiera de este plan. Mientras Tuna seguía dormida, él y un grupo de constructores comenzaron a edificar la nueva casa en la granja. El trabajo avanzaba rápidamente, pero Alex supervisaba cada paso cuidadosamente. Quería que todo fuera perfecto, no solo una casa común, sino un hogar real que brindara seguridad y calidez a la mujer que amaba y al niño que consideraba como su propio hijo. Cada ladrillo fue colocado sobre una base sólida, cada puerta y ventana fueron seleccionadas meticulosamente. Todo fue diseñado para que Tuna y Henry se sintieran lo más felices y seguros posible. Durante todo el proceso de construcción, Alex no dejó de pensar en Tuna. Sabía que ella se sorprendería mucho y también comprendía que se emocionaría profundamente con este regalo. Pero lo más importante para él era demostrarle que siempre estaría a su lado protegiéndola y dándole una vida tranquila, un verdadero hogar. Mientras Alex trabajaba sin descanso, Tuna no tenía idea de los planes de él. Ella continuaba con su rutina diaria en la vieja casa cuidando de Henry y disfrutando de los momentos tranquilos con su hijo. Cada día notaba algo diferente en la mirada de Alex, pero pensó que era solo una pequeña felicidad después de los días difíciles que habían vivido. No sabía que detrás de todo Alex había estado planeando en silencio regalarle a ella y a Henry el mejor obsequio. Día tras día, la casa comenzaba a tomar forma, las paredes firmes se levantaban, el techo se completaba y Alex avanzaba en cada etapa con todo su esfuerzo. Todo se desarrollaba según un plan perfecto. Finalmente, cuando la casa ya casi estaba terminada, Alex no podía ocultar su emoción. Sabía que cuando Tuna viera esa casa, entendería todo lo que él quería decir, sin necesidad de palabras. Ese sería el regalo del amor, del cuidado y del sacrificio. Tuna aún no sabía sobre este secreto, pero el día en que entrara en la nueva casa sería un momento que nunca olvidaría en su vida, un nuevo comienzo, un hogar que ella y Henry habían soñado durante tanto tiempo. Y en ese momento, Alex sería la única persona capaz de traerles la verdadera felicidad. Cuando Tuna entró en la nueva casa, no podía creer lo que veía. Cada rincón, cada detalle había sido cuidadosamente cuidado, creando un espacio que no solo era hermoso, sino también cálido, como si hubiera sido construido desde los días en que ella soñaba con él. La luz suave de las lámparas creaba una atmósfera relajante, haciéndola sentir como si estuviera siendo bienvenida en un mundo completamente diferente, un mundo de paz y felicidad. Tuna se quedó en silencio frente a la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Podía sentir el calor de las paredes y cada objeto colocado en su lugar perfecto. Cada espacio llevaba la huella de Alex, el hombre en quien confiaba, quien había estado a su lado todo este tiempo, superando juntos las dificultades. «Esto es para nosotros», exclamó Tuna con la voz entrecortada sin poder expresar lo que sentía en su corazón. Entró lentamente con temor de romper la belleza de ese momento, como si quisiera guardar esa emoción en su interior para siempre. Alex estaba en el umbral de la puerta, su mirada hacia ella llena de ternura. No necesitaba decir una palabra, pero todo lo que quería expresar estaba reflejado en su mirada. Se acercó, puso su mano suavemente sobre su hombro y la giró con delicadeza para que lo mirara. «¿Te gusta?», preguntó Alex, su voz cálida y llena de amor. Tuna lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa radiante. Negó con la cabeza suavemente, incapaz de encontrar palabras para describir lo que sentía.
Cuando un hombre como Alex aparece en tu vida, no solo para protegerte, sino también para comprender lo que necesitas, lo que deseas, y hace todo en silencio para que sientas que mereces un verdadero hogar. Alex, ¿por qué lo hiciste?, dijo ella entre sollozos. ¿Cuándo pensaste en construir una casa para nosotros? No puedo creerlo. No merezco todo lo que has hecho por mí, pero realmente estoy muy conmovida. Alex le secó suavemente las lágrimas. Su mano era cálida y lenta, con el único deseo de que ella sintiera el calor de cada gesto suyo. Tú y Henry merecen una vida mejor. Quiero protegerlas a las dos, darles un lugar donde no tengas que preocuparte por nada más. Esta es tu casa. Es nuestra casa donde comenzaremos de nuevo una vida llena de esperanza. Tuna sintió la sinceridad en cada palabra de Alex. Ya no se sentía sola. Esta casa no solo eran las paredes y el techo, sino todo lo que necesitaba para sentirse parte de una verdadera familia. Un lugar que no solo era un hogar, sino también un espacio lleno de amor y sacrificio. Se acercó a la ventana mirando el vasto campo donde la luz del atardecer tiñó todo de dorado. Pensé que nunca tendría un lugar como este, dijo Tuna con voz suave pero firme. Me había acostumbrado a una vida sencilla aunque llena de dificultades, pero ahora me doy cuenta de que no estoy sola, que también estás tú, Alex, el que siempre ha estado a mi lado para construir todo esto. Se giró para mirarlo con los ojos llenos de amor y gratitud. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho por Henry y por mí. Nunca pensé que llegaría el día de hoy de tener una casa, un hogar. No solo nos has dado un lugar para vivir, sino también un lugar lleno de amor, esperanza y sueños que nunca nos atrevimos a imaginar. Alex se acercó suavemente y la abrazó con fuerza. Esto es solo el comienzo, Tuna. Juntos vamos a construir un futuro no solo para ti y Henry, sino para los tres. Cree en nosotros. Cree en esta familia. Tuna cerró los ojos suavemente sintiendo el calor del abrazo de Alex y la paz en su corazón. Sabía que a partir de este momento todo sería diferente. Esta casa sería la base para comenzar de nuevo con amor y felicidad completa. Y en ese momento comprendió algo con claridad: ya no estaba sola. Ahora tenía una familia y esa familia siempre sería fuerte y unida. Giọng cậu duy nhẹ nhưng kiên quyết, cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm đang trực chờ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: họ bắt đầu hành động không khí. Trần từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Uzi như hình sáng sự bình yên chợt tan biến. Từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy, chưa bảo siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn le lói giữa đêm tối u ám, và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.